Doctor, cuéntenos, justo compartimos algunos bellos momentos allá en la conferencia. Le digo bellos porque fue su exposición muy interesante, me aclaró muchas cosas sobre el descubrimiento de la dama Juanita, y precisamente se cumplía ese día de la exposición de lo que fue el encuentro regional de turismo místico organizado por la Asociación Hijos del Sol. Y precisamente ese día, bueno, ahora ya un par de semanas, se cumplió un año más del descubrimiento de la dama Juanita. Me dice que fue alrededor de 1995, ¿no? Sí, fue un 8 de septiembre, aproximadamente a las 5:45 de la tarde. Imagínate, Pero estamos doctor, a... ¿usted diría que ese descubrimiento se da ahí o viene de mucho antes? Es un trabajo que usted realizaba ya desde antes. Mira, cuando tú haces un trabajo de investigación, tienes que empezar primero a seguir los pasos, ¿no? En este caso, ¿cómo empieza? Un poquito parte de mi historia y parte de la historia de mi familia, ¿no? Mi padre en el año 1963 descubrió, ¿cómo se llama exactamente?, el cuerpo de otra princesa en el Pichu Pichu a 5.600, más o menos 5.600 de altura. Entonces la trajo todo, bueno, eso está en el Museo de la Universidad de San Agustín. Y bueno, entonces ya, como dice, empezamos desde ahí. Y este trabajo posteriormente lo fui rescatando porque empecé a trabajar para un equipo que vino de Argentina, que se conformó en toda Latinoamérica, no tanto Chile, Argentina. Y bueno, ingresamos como Perú y seguimos este tipo de trabajo sobre arqueología de alta montaña o algo parecido que le denominamos santuarios de altura. Y esto a raíz también un poco de que en el año 54, en Chile, en la parte norte, se encontró en el Cerro del Plomo una tumba de un niño aproximadamente también de 14 años de edad. Este niño estuvo a una altitud de 5.454 metros, pero bueno, las personas que lo encontraron netamente no eran personas que se dedicaban exactamente a la búsqueda de la arqueología como ente de estudio, sino como nosotros le llamamos aquí en el Perú y en muchos lugares, por guaquerío, ¿no? Estos muchachos, a través de este Jorge Barreto, que vendría a ser su tío, había subido a la montaña y le había indicado a su sobrino que fuera con otro grupo para poder hacer la excavación. Hacen la excavación, sacan de la tumba, o sea, de su cámara principal, lo bajan y lo llevan a 2.250 metros, o sea, lo bajan de nivel. Lo entierran en unas pampas, porque es una zona árida, y el cuerpo se deshidrata, empieza a tomar, a deshidratarse. Posteriormente comunican al Museo Nacional de Historias de Santiago de Chile y la doctora María Gross, o sea, Grossi, o sea, muy rápido va, lo mira y cuando se da cuenta, cuando le enseñan en una cabañita, o sea, de lo que era, ¿no? O sea, realmente ella, toda preocupada, se fue mientras que el gobierno haga los trámites y todo este tipo de cosas, o sea, perdió los líquidos. O sea, fue algo lamentable, pero realmente aún todavía se está conservado y está en una conservadora, el cuerpo en Chile. Y esto siente algunos presentes para el descubrimiento de la dama Claro, Juanita o y de sea, todo y el grupo muchas de cosas, niños que fue. claro, porque empiezas como así, mi padre, bueno, ese es 54, ¿no? Después mi padre 63, 64 en el Cerro del Toro, encontrado por Juan Schombigue, por el equipo exactamente que contacta a mi padre y que me contactan a mí, para que nosotros pertenezcamos a todo este equipo como Silo en Latinoamérica. Entonces empieza desde hace muchos años. Claro, y alguna vez conversamos también en otra entrevista, me decía que usted tuvo algunos sueños con respecto, como que lo llamaba también. No. Mira, tuve para este tipo de cosas, o sea, no es un solo sueño, sino es todo como si un trato un poco largo. Creo que o sea, te encanta más este tipo de cosas, No, ¿no? no, no. No, no. Claro, claro que sí, claro que no. No, No, pero está porque bien, son cosas este que, programa, bueno, trata un poco sobre todo lo enigmático, lo misterioso también. mira, te voy a comentar algo, ¿no? O sea, bueno, yo he visto en mis caminos muchas cosas, o sea, que hasta he tenido la oportunidad o sea, de que algunas cosas que no podemos tocarlas, nada, han matado a nuestros animales, ¿no? O sea, estoy acostumbrado. Pero a veces es un poco difícil comentarlo porque a veces la gente dice, ¿no? A ese muchacho le falta algunos. No, pero doctor, o sea, en el cerro, en esas condiciones,
o en algunos momentos a veces la realidad pierde la lógica también, ¿no? Sí. Y las leyes no son las mismas, ¿no? Mira, no yendo muy lejos, en el caso de la princesa, volviendo otra vez un poco al tema, ¿qué sucede? Yo estuve en el equipo científico de vulcanología, exactamente cuando empieza la erupción del volcán Sabancaya. O sea, bueno, yo llego, soy uno de los primeros que he llegado o sea, a subir a la montaña. Tengo Ya. todo un registro o sea, de fotografías, exactamente, o sea, ¿no? Las que fui plasmando, ¿no? Primero solo. Y de ahí, ¿qué sucede? En este tipo de trabajos se me ingresó, o sea, algo que es el sur, o la ceniza volcánica, que nosotros le decimos, O sea, ¿no? ¿se envenenó? O sea, ¿Se no, podría decir? ¿Se contaminó? es más, mira, es como el cemento. El Ya. momento que cuando tú respiras, ¿no? Ajá. Vas absorbiéndolo y los pulmones se te empiezan a endurecer. Ah, La claro, única claro. manera, o sea, de poder eliminar este tipo de cosas es ir a un lugar donde realmente el sitio es húmedo, para que puedas botarlo poco a poco. Entonces, me fui moliendo, bueno, casi a vivir, ¿no? Estuve moliendo buen tiempo. ¿Y qué sucede? Empecé a tener ya como, bueno, fuera de hablar con mi padre, con mis hermanos, con todo, o sea, Claro. mi gente, indicando que alguien que suba, si encuentran algo, o sea, ya les había explicado todo, porque yo había hecho ya el trabajo anterior. Entonces ya tenía, a veces me llamaba, la montaña me llamaba en los sueños. El Apu, ¿no? Como le Sí, dicen también, ¿no? ya me empezó a llamar. Y bueno, y sentía pues, una voz de una mujer que me llamaba también. Bueno, dije, ya es hora, así que me volví a Arequipa. Para eso me encontré también ya con mi hermano había llegado de una expedición, había encontrado parte ya de las huquillas, de cosas allá, ya trajo algunas fotografías más también. Entonces ya uní todos los cabos, o sea, Digamos, fue armando como, las pruebas como para, porque como me comentaba aquel día de la exposición, se creía que los incas no habían escalado nunca una montaña, ¿no? claro, o sea, mira, tanto Schombinger, hasta el mismo Reinhardt, o sea, Chávez, toda la gente, o sea, especialmente que trabajábamos en este sistema de investigación, siempre se indicaba de que los incas nunca habían escalado sobre el hielo. Entonces yo decía que sí, sí, los incas han escalado, pero ¿cómo van a escalar? A ver, enséñame dónde están, pues, dónde las cuchillas, los Los caminos, piolet, claro, claro. los cables, ¿no? Como escalamos ahora. Entonces dije, bueno, entonces eso fue una materia como esa, investigalo. Pues. Bueno, a través del tiempo, cuando empecé a seguir exactamente ya, o sea, pasamos de la erupción volcánica que hace que derrita un poco todo, o sea, cambia el sistema climatológico en la cordillera del Ampato, porque es una cordillera. Entonces empiezo a seguir, ¿no? A subir y ya, como decir, empiezo a encontrar todos los rastros, ¿no? Para esto, como decir, encontré primero la plaza ceremonial, una plaza muy interesante, muy bonita. Es como un rectangular en la cual tiene tres puertas. O sea, en uno de los lados, mirando a la montaña, tenía dos pequeñas puertas que me imagino que era por donde ingresaban tanto un lado los hombres y las mujeres para danzar en el medio de la plaza. Y ahora, la puerta pequeña, o sea, de la plaza, en uno de los costados, como decir, era para que la princesa pudiera ingresar, o puede ser el curaca o un principal, ¿no? Para que pudiera llevarla al centro y pudieran, como se llama, adorarla, como darle los últimos tributos de vida todavía en ese instante. Porque no se ha sacrificado una persona, hay varias personas, ¿sabes? Claro, claro. Entonces ha habido, ha habido en distintas etapas, ha habido, como decir, los sacrificios, ¿no? Posteriormente, después de eso, subir, ¿no? Como decir, y hacer un camino, ¿cómo se llama? Serpenteado, de 2,5 metros de ancho, con pasamanos y en gradería. Entonces yo me podía imaginar, indicando, ¿no? O sea, qué cantidad de gente ha podido trabajar acá. Primero, un grupo tenía que haber trabajado en la parte de los arbustos o los árboles, pues a buscar los troncos rectos, ¿no? Otro grupo posiblemente tenía que estar tallándolos. El otro grupo tenía que estar, ¿cómo se llama?, trasladándolo. El otro grupo sacando la paja o el lichu, el lichu de altura, el que nosotros conocemos, ¿no? O sea, el lichu. Y otro grupo trasladarlo. Otro grupo estar en la montaña, haber colocado campamentos y todo este tipo de cosas. Como se hace una carretera, ¿no? Si está el campamento, Claro. ¿ya?
cortar el hielo y empezar a armarlo y asegurarlo. O sea, todo asegurarlo. Todo un sistema, Todo ¿no? un sistema. Ahora ponte a pensar, en una montaña blanca, con un nicho entre dorado, con verde, que se iba así entre pasamanos, ¿no? Ponte a pensar de que era una obra, o sea, majestuosa. Claro, pero subían, No, es pues, que ellos también, como decir, era lógico cuando si hacían cosas imposibles. claro, cosas como decir ilógicas, ¿no? Entonces nos podíamos a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que hacían ellos? Y bueno, y descubrirlo, lo más importante es descubrir. Esto se llama, por eso es una cosa que a veces cuando con muchos investigadores que chocamos, con muchos doctores y más que nada con los que más tengo un poco más de peleas es con los compañeros de arqueología, ¿no? Porque agarra y dicen, pues, bueno, no, que esto tiene que, o sea, es toda una materia, ¿no? Perfecto, o sea, no les discuto esa sección, sino me voy al hecho de que hay que descubrirlo, ¿no? Y son cosas pues, que a veces no están escritas ni en Guamán Poma, ni en Piedrosisa León, ni en ninguno de los lugares, ¿no? Estoy volviendo a leer todo otra vez un poco, haciendo todo, otra vez te lo estoy leyendo porque en una de las montañas he encontrado una plaza ceremonial destinada a las aguas termales, ¿no? O sea, que no lo había encontrado, o sea, como un santuario, o sea, para hacer una adoración a las aguas termales, ¿no? Entonces me ha dejado un poco descuadrado y quiero leerlo, pero por lo pronto es el primer caso que estoy encontrando. Tú sabes que hay que encontrar dos o tres para poder tener toda una idea, ¿no? En el caso del Ampato, bueno, en este caso del camino, como si mirar todo un camino que sube hacia arriba, hacer un campamento a 6.260 metros de altitud, fuera del campo 5.8, o sea, 6, o sea, también había otro campo en la parte alta. Ya estamos hablando sobre el hielo, ¿no? Y los incas habían colocado una plaza ceremonial, bueno, no una plaza, un campamento a esta altitud, ¿no? De Ichu. O sea, más o menos para que tengan una idea, era 250 metros cuadrados. O sea, 50 por 50. Todo un cuadrado grande, encima como habían colocado Ichu, y habían colocado ahí bueno, sus chozas, bueno, como una cabaña en estructura. Ponte a pensar, el viento, todo ese tipo de, o sea, el clima, o sea, hasta ahí subían, o sea, las llamas. Hemos encontrado los estiércoles de llama también encima, ¿no? Ya, y para mí, como decir, era también algo sorprendente, ¿no? O sea, Pero también hace frío ahí, ¿no? O sea, y claro, ellos tenían sus trajes, ¿no? ¿Con qué se protegerían del frío? bueno, ¿Piel de llama? de llama, por sus zancos, o sea, sus polcos eran de piel, o sea, de piel de alpaca, o sea, de cuero de alpaquita, todo bien hechecitas con sus restos, o sea, se habían diseñado un poco para estar en esas alturas, ¿eh? Y esa es la parte interesante, ¿no? Y tener, o sea, tener fuego, haber cocinado a esa altura, ¿no? O sea, tenían toda una infraestructura aquí, ¿no? Y aparte que nosotros le llamamos esto eh, hombres muertos. Hombres muertos es una palabra en montaña y los escaladores que algún día nos van a estar escuchando, es un pequeño cuadrado, ¿no? Que es como un gancho o un cordel en la cual se cruza la cuerda y se pone esa plancha en el hielo para poder, como si sujetarte y poder descender. O sea, o es como un anclaje, hombre muerto se le llama, ¿no? Pero porque si no lo sabes trabajar bien, sale y te mata. Por eso es Hombres muertos. hombre muerto. Entonces, los incas habían hecho parecido, pero ¿cómo? Habían agarrado unos bloques también de piedra, así en tipo laja, lo habían sujetado y habían colocado exactamente para que el camino, o sea, para que el campamento, el hielo, como el hielo camina, o sea, sujetarlo al hielo para que no camine. Ponte a pensar, o sea, que todo lo que habían estudiado ellos, o sea, ha sido algo tan maravilloso de poderlo estudiar, ¿no? Poder descubrir, o sea, eso es la palabra descubrir, ¿no? Como que te llevan y te dicen, ahí está, o míralo, ¿no? O sea, descubrir cosas tan interesantes bueno, estoy escribiendo un poco. Nadie enseña, pues, o sea, se está descubriendo recién. Por eso, ¿no? Y no está, o sea, Y ya estar en los libros, esperemos, de no, historia, ¿no? Y espero que se esté todavía, estudiando. vamos a esperar un poco, todavía no está en la literatura todavía. Oh, qué mal, qué mal. Bueno, en todo caso, cuando ustedes ya llegan y escuché algo como que la dama Juanita se había caído, ¿cómo es esto? Mira, exactamente con el deshielo que tenía la erupción del volcán Sabancaya, ¿no? ¿Y qué sucedió?
Bueno, llegamos a la parte alta, no encontramos el cuerpo, encontramos solamente la plaza, el lugar donde había sido enterrada ella, encontramos las estatuillas también, y era fácil, yo estaba solo, ¿no? Si hubiera sido quizás o sea, ese sinónimo de investigador guaquero, que no sé, yo creo que si hubiera hecho eso, yo creo que me hubiera considerado un guaquero, ¿no? Mira, tener una estatuilla de oro, ¿no? Que podía agarrarlo y decir, esta para acá, la estatuilla de plata, esta para acá, la estatuilla de esponjoso acá. ¿Y quién me estaba mirando? Nadie, yo estaba solo, Claro. ¿no? Entonces, y bueno, te voy a Nos hacer hubiera privado de conocer estas cosas. Pues. Claro, y mire, y te voy a hacer un paréntesis y después volvemos al tema, ¿no? Que la estatuilla de oro quisieron darme, o sea, bueno, pues, también tiene su historia, todo eso, cuánto me quisieron dar, porque me empezaron a querer dar Obviamente, ¿no? Me quisieron dar $300,000 solo por la estatuilla de oro. Y no lo vendí, no, tan locos, o sea. Pero eso era, digamos, para traficantes de coleccionistas, para coleccionistas, Claro, ¿no? para coleccionistas privados, porque es la única pieza hasta el día de hoy que se ha encontrado, o sea, de esa magnitud. Es la única. Lo cual habla, pues, que su vocación de arqueólogo, pues, no tiene precio, ¿no? No, bueno, yo creo que... No era por eso, mira, muy, muy barato. No, yo lo hago por el hecho de que realmente tenía esa teoría que estuvimos comentando ahí en la exposición también. ¿No? ¿Qué sucede? La estatuilla de oro representa, y eso es, bueno, Ah, claro, claro. O sea, mira, lo que yo había presentado también dentro de mi informe, ¿no? O sea, al dios sol o al calor o al fuego, o sea, los 4 elementos importantes, ¿no? El otro, como decir, elemento es el agua. Estaba representada en la estatuilla que estaba, o sea, hecha de espóndulos, ¿no? A la representación a la mamacocha, a la madre de todas las aguas. Y o sea, la de plata, ¿no? O sea, estaba representado, como decir, a la madre tierra. O sea, ya tienes los 3 elementos. 3 elementos. Ya. El cuarto elemento, algo que vosotros tampoco, bueno, si van a escucharnos de repente, mañana van a tener que acomodar sus libros, los de la Católica y mucha otra gente, ¿no? O sea, está representado exactamente en las plumas que todas las estatuillas lo tienen. Y la otra, como decir, hasta ahí tenemos los 4 elementos. Nos falta un elemento. ¿Cuál? Ese es el quinto elemento, como la película también, ¿no? Exacto. A raíz de eso salió el quinto elemento. A raíz de eso. A raíz de esto salió. A raíz de eso salió el quinto elemento, la vida. Entonces, ¿qué era lo más importante de la vida? O sea, el ser humano. Entonces, la princesa había sido sacrificada como el quinto elemento. Claro, como, ahora, ¿para qué, no? Tiene Claro. muchas respuestas, tiene, ¿no? Sí. ¿Para qué? No, O sea, no fue un acto como se podría pensar salvaje, un acto que, ¿cómo pueden sacrificar humanos? No fue así, ¿no? Hay muchas Mira, si respuestas para tocamos eso. un aspecto, o sea, de hablar de sacrificios, estamos en pleno siglo XX y todavía estamos haciendo sacrificios, ¿eh? Es normal. Y muchos, o sea, ¿qué dirán, no? En el caso, justo hoy día estaba mirando un informe sobre Abimael Guzmán, y yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, la época de la independencia del Perú, o sea, los primeros, o sea, precursores de la independencia, ¿no? ¿Cómo los trataron? Como subversivos, delincuentes, asesinos. O sea, la historia a veces hay que dejarla un poco larga. ¿Qué sucede también en este tipo de casos, no? Todavía nosotros decimos, no hacemos sacrificios, pero si te llega una carta de la NASA y te dicen, ¿sabe, señor, va a ir usted a Plutón o a Júpiter, ¿no? Queremos que usted vaya, pero o sea, no le garantizamos que vuelva. Pero no, entonces tú agarras esa carta y eres tan simpático que le presentas a tus amigos, a tu enamorada, a tu vecina. Claro. Mira, yo soy elegido de tantos millones de seres humanos para Poder irme a a Plutón, Plutón, a ¿no? Júpiter, a donde sea. Claro, A Marte. a Marte. Y no funciona, si no funca, como se dice vulgarmente, si no funciona bien, ¿qué pasaría? Pobrecito, ¿cómo hacían? Mira, pasará el tiempo, la historia dirá, pobrecito, ¿cómo sacrificaban a los muchachos en ese tiempo, Los no? astronautas, ¿no? Sin saber. Sin saber. El viaje aquí, pues no iba. Claro, ¿ves? Pero O es en sea, pro de la ciencia. Pues, Claro, ¿no? es en pro de la ciencia. También es igual como actualmente hay nuevos medicamentos y este tipo de cosas. Cuando hay gente que ya está, ¿cómo se llama? Con una enfermedad también Terminal. grave también, o sea, Prueban, pues. claro, o sea, se prueban nuevos medicamentos, ¿no? Entonces, estamos sacrificando gente también aún en estos tiempos. No, el sacrificio para ellos también era, como decir, un poco diferente, ¿no? O sea, fue una parte de su vida en la cual ellos pensaban. Pero mira, ponte a pensar lo que estaba sucediendo con lo que estaban haciendo los incas. Los incas ya estaban programando un sistema de criogenia, o sea, estaban conservando estos muchachos, no todos, o sea, los principales
para que sean, como se llama, en un futuro volverían a la vida. Es una parte que indica en una de las crónicas también, que dice, ¿no?, que estos niños en el futuro iban a ser admirados y volverían, pero, o sea, no con la palabra, ¿no?, sino te da sutil, que te dice la palabra en la crónica, que volverían, como dice, a retornar, a volver, y reinarían. Lo que está pasando, ¿no? Porque como la dama Juanita es admirada, pues, y estudiada y guarda muchos secretos, ¿no? Claro, si realmente hubiéramos encontrado, me hubiera ido mucho más antes porque cuando, pues, a través de mis sueños, todo, ¿no?, hubiera ido mucho más antes, quizás lo hubiera encontrado en la cámara en perfectas condiciones, ¿no? O sea, justo fue en ese momento que ocurre el deshielo y se cae la cámara. Claro, bueno, sí, mira, es que un poco más antes, bueno, sí, Pero cae, más o menos así. sí, y por eso es que el sueño que tenía, ¿no? O sea, soñaba pues de que escuchaba que alguien caía, ¿no? O sea, un sonido. Y entonces agarro y de ahí alguien me llamaba, voz de una mujer. Entonces automáticamente yo corría, ¿no? O sea, entonces Miki, Miki me gritaba, pues era la voz de una mujer. Llegaba, era una chica muy, muy, muy bonita. ¿Ya? Entonces, pero estaba en el suelo, y entonces agarraba y la recogía, ¿no? Y me decía, Miki, por favor, no me dejes. Yo le decía, no, no te voy a dejar. ¿Ya? Por favor, no me dejes, júramelo. A mí no me gusta jurar, mi palabra es sagrado, te voy a decir. Entonces agarro, no me gusta jurar. Entonces agarra y le decía, no te preocupes, no te voy a dejar. Y seguía corriendo con ella en brazos y empezaba a bajar unas gradas, ¿no? O sea, es como, ves exactamente las gradas, una montaña, ¿no? Entonces decía, no te voy a dejar. Y cuando llegaba, como si, pero júramelo. Entonces yo agarré y al último, de tanta insistencia, ya te juro que no te voy a dejar. O sea, me sacó indirectamente, me sacó mi palabra. Eso está muy interesante, ¿eh, doctor? Porque por un lado, se podría decir que usted cometió sacrilegio al sacarla, o por otro lado, ella le pedía que lo saque. O sea, ¿cómo verían los incas este hecho de sacarla? Porque al final, si su profecía era de alguna forma volverla a la vida y que reine de nuevo, la única forma es sacándola ahora, en estos tiempos, con la tecnología, ponerla en un museo, estudiarla, ¿no? ¿Cómo debemos ver esto? Mira, yo creo que los incas tenían, como decir, una cosa visionaria muy interesante. No me acuerdo el nombre del Inca exactamente, pero está en las crónicas también, está en las crónicas de Pedro Cisa León, creo que sí, en las crónicas de Pedro o de Garcilaso, es que son tantos que no tienen, ya, pero es una de esas dos. Entonces, lo que dice bien claro cuando le pregunta a Francisco Pizarro a uno de los de los incas, ¿no?, que estaba muy triste, dice, ¿por qué estás muy triste, no? No, es que, o sea, había venido, o sea, del oráculo, o sea, de que le leyeran, ¿no? Y se sentía triste porque, así como mis ancestros sabían de que tú ibas a venir, ¿no? O sea, yo ahora me tengo que ir. No pasó ni 2 días y murió. Ahora, ¿qué es lo que dicen las crónicas también encima? Que cuando ellos llegaron, como si antes que llegaran los españoles, habían encontrado, como si habían leído, ¿no? Y este inca sabía de que iban a llegar blancos y que iban a destruir todo, ¿no? Entonces se lo dijo, o sea, a su hijo, pero parece que el hijo no le comunicó ya a Huáscar y Atahualpa. Parece que por eso el hijo dividió el imperio en dos. ¿Para qué? Si se pierde una parte del imperio, la otra parte del imperio queda. Por ese motivo, o sea, lo dividió en dos. Y eso también está en las crónicas. O sea, lo único que yo o sea, lo que interpongo a esto es que me pongo a pensar, o sea, si el padre o sea, vendría a ser el abuelo de Huáscar y Atahualpa, el abuelo, ya lo sabía. Entonces se lo comunicó, parece, a su hijo. Y su hijo, o sea, ya lo dividió. Entonces, ¿con qué sentido? Pero no les explicaron de qué venían, o sea, de lo que iba a suceder. Entonces, por eso es que dividieron, porque originalmente el imperio siempre gobernaba uno. Entonces, claro, eso, imagínate, detalla también de que lo que indica la crónica y tiene sentido común, ¿no? Claro, o sea, como sabían lo que hacían, pese a que no todo el mundo sabía de repente, pero por algo eran las cosas, claro, por algo hacían las cosas. Por eso es que ellos llevaban también, por eso llevaban los oráculos, como parece, a su hijo. Y su hijo, o sea, ya lo dividió. Entonces, ¿con qué sentido? Pero no les explicaron de qué venían, o sea, de lo que iba a suceder.
Entonces por eso es que dividieron, porque originalmente el imperio siempre gobernaba uno. Entonces, eso imagínate, detalla también de que lo que indica la crónica y tiene sentido común, ¿no? Claro, o sea, como sabían lo que hacían, pese a que no todo el mundo sabía de repente, pero por algo eran las cosas, por Claro, algo hacían las por cosas. eso es que ellos llevaban también, por eso llevaban los oráculos y hacían este tipo de cosas, ¿no? Y realmente hemos perdido la ciencia a nivel de todo el mundo, hemos perdido mucho exactamente por la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, como así, como todos ya sabemos, solamente de santo tenía nada más el nombre. Sí. O sea, más que Sí, podríamos quemaron decir. cualquier cantidad de libros y tal vez la traducción de los quipus, ¿no? Claro. Por algún lado de repente estaría esa traducción porque hay quipus, ¿no? No, el quipu Donde hay tiene letra. literatura, Sí, claro, no, pero no hay o sea, lo nos que falta no la piedra sabemos, roseta, ¿no es claro. cierto? De los quipus. Sí, exactamente. O sea, o sea, muchos investigadores, como si tenemos ese mismo pensamiento de que los incas, o sea, también hacían letras ahí, pero no sabemos. O sea, hemos perdido. Pero de alguna forma es una escritura, aunque sea numérica por ahora, y una escritura en tres dimensiones, ¿no? Aunque Mira, ya era... es algo que también actualmente es alguien, es que necesitamos un investigador. Tristemente, el Instituto Nacional de Cultura o nuestro país no invierte en investigación. Ese es uno de nuestros grandes problemas, ¿no? Bueno, empezando por las universidades, ¿no? Que es poco lo que se les... No, es que tienes que pensar, es que tiene que nacer un vago, como así por ahí, que esté un poco loco y que diga, sabes que yo me voy a dedicar exclusivamente a equipos, ¿no? Entonces que busque y que lo estudie y que se mueva. Le va a tardar años de años, hasta 10, 15 o 20 años. Va a estar más pobre, eso sí, que mandado a hacer, pero puede ser que lo pueda encontrar. Mire, porque algo que estábamos comentando también encima, es que a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía tengo un par de preguntas. Sí, Así que tengo es que algo hacer. que en la cual ese tema que les indiqué y les demostré, o sea, visualmente, ¿no? De que los incas ya conocían el ADN. Ahora, ¿cómo? Ponte a pensar cómo. Que le colocaban, como se llama, le sacaban la sangre, le colocaban ahí, le daban vueltas al sistema de mano, ya no centrífugo, o sea, es una materia de investigación, que eso va a costar no menos de 5 años, o sea, solamente dedicarte a estudiar y a buscar eso, porque tienes que empezarte a buscar primero en toda la literatura que hay. Ya, eso te va a tardar 2, 3 años. Después de eso tienes o sea, vas a tener que empezar a buscar en todas las, o sea, leer todas las tumbas, que eso te va a llevar también unos 3 años. Ya estás hablando de 6, porque hay que, o sea, hacer recuperación de todas las tumbas, o sea, todo un caso, ¿no? Y empezar a buscar, como decir, la otra contraparte, o sea, que ahí te va a dar la primera pista donde vas a seguir, a qué vas a seguir. No es así nomás, ¿no? O sea, Claro, muchos piensan de que esto, ya, ¿por qué no lo descubres mañana o pasado? No, o sea, no es fácil. Hay indicios Claro, que ya le van a dar pie para profundizar, ¿no? para profundizar. O sea, basta que ahora lo que, bueno, se tendría que buscar es un investigador exclusivamente, ¿no? Porque yo tengo la codificación, o sea, entonces lo que tengo que hacer es la traducción de eso y codificarlo y decir qué sistema, o sea, cómo era su ADN de esta persona. Imagínate. Bueno, no es, ese caso no está muy lejos, ¿no? Sino lo único que espero encontrar una persona que esté interesada en este campo y que conozca, ¿no? No voy a, porque ya estamos hablando de ADN, ¿no? Entonces, que ya para que lo investigue. Eso va a tardar siquiera para encontrarlo unos 4 años, pero sí, ese está cerca, o sea, de poder codificarlo. Eso está muy interesante. Ojalá apenas tenga alguna novedad, pues nos cuenta. Pero quiero hacerle también 4 preguntas más, por lo menos, ¿no? Una, y que creo que mucha gente se pregunta y a veces no tiene esa búsqueda, ¿no? De dirigir también, no sabe a quién preguntarle. Primero, ¿por qué le ponen Juanita, no? Me dice que es por John Reija, por No, él. No fue por él, no, por los Beatles, creo. no. Porque fue, a ver, cuéntenos primero, porque mucho se cree eso, ¿no? Que el descubridor es John Reinhardt, ¿no? No, no, mira, ¿qué sucede? Y eso es lo que cuenta la católica también un Bueno, poco. Bueno, ya. La católica puede hablar lo que quiera. Vamos, esa es una pregunta, y si puede responderla, y con otra pregunta más, No, que primero es, respondamos uno y nos vamos a la otra. ya, Para que pero tiene que ver porque sale en el mismo documental de la forma de cómo murió Juanita, ¿no? Creo que son dos cosas. Ya, mira, Por ahí van. por ahí vas. Mira, en primer lugar que cuando estábamos o sea, ya en laboratorios, y justo la doctora Sonia Guillén con el doctor Chávez me preguntan, ¿no? ¿Sabes que, Miki, queremos colocarle Miguelina? Miguelina.
Miguelina, gracias. ¿no? Pónganse a pensar, o sea, mucha gente, no ponte a pensar, Miguelina. Bueno, yo creo que la gente está de acuerdo conmigo. No, no, yo creo que todos No estamos de está tan acuerdo. mal. No, o sea, no me gustó. O sea, para mí no me agradó. Miguelina no. No, pues, yo no soy el tipo, o sea, mezquino, mediocre, no. Tengo que buscarle algo bonito, ¿no? Entonces en ese instante digo, no, un momento. Empecé a buscar a la gente, a los guachimanes, y le preguntaba, un nombre femenino en quechua. Y tristemente nadie hablaba quechua en ese instante. Queríamos un nombre en quechua, ¿no? Entonces, en todo ese instante, mientras que buscaba un nombre, ¿ya? Agarré, me puse a pensar y dije, ¿no? Y es algo que, bueno, ustedes van a estar un poco quizás de acuerdo conmigo, ¿no? En primer lugar, a las chicas de la servidumbre en España les dicen las chachas. Las chachas, claro. Las chachas. Venezuela, Colombia, ¿no? En ese sector, como si les decían las natachas. Las natachas. Que después ya viene la novela. La novela. Yo no me llamo Natacha ahora, la última. Sí. Entonces, y en norte, o sea, parte de Chile, parte de Bolivia y parte de Perú, ¿no? Porque les decíamos las Juanachas. Claro, las Juanachas. Las Juanitas. ¡Oye, Juanita! ¡La Juanita! ¿No? En la parte norte a veces le decían las Marías, ¿no? Como hay en otros lugares que les han decido las Camuchas, ¿no? Claro. Entonces, por este sentido, yo agarré, me puse a pensar, dije, pues, bueno, al último, Juanita. En honor a las chicas del campo que vienen, o sea, de las partes altas, a trabajar, ¿cómo se llama?, a las casas como servidumbre, porque ella también iba a pasar con un sacrificio entre la relación entre los dioses y los hombres, ¿no? Como una semidiosa, una intermediaria. O había uno de los sacrificios, ¿no? En el caso del Cerro del Toro de Argentina, más lo pensamos que era un emisario, el muchacho era un emisario, como decir, como un chasqui. Que tenía que llevar una comunicación a los dioses, ¿no? O sea, han tenido sus sistemas, ¿no? Han tenido. En el caso de Sarita también tiene igual, ¿no? Fue desviscerada, o sea, enviada con papas, habas, maíz, ¿no? O sea, en la parte interna, o sea, posiblemente por un buen agradecimiento, ¿no? O sea, para que le llevara a los dioses, ¿no? También. O sea, todo este tipo de cosas. Lo más preciado era la vida, ¿no? Claro. No era el oro, el dinero, ¿no? Entonces, eso nos da como decir el sentido, por eso que dije bien claro, en ese instante no, dije, colóquele Juanita. Ya, vamos a la primera pregunta. Claro. Ahora, una segunda, ¿no? Que justo me comentaba y presentó unas fotos de que usted compró un congelador nuevo para ponerla ahí a la dama Juanita. Mira, es que el congelador tienes que pensar que cuando tú usas un congelador de tu casa, ¿no? O sea, tiene bacterias y tiene virus. Entonces, estamos hablando de un cuerpo humano, ¿no? Que está en estado retardo, está durmiendo. Pero maravilloso que la haya tenido en su propia casa también, ¿no? Claro, tenía ese privilegio de tenerla ahí. Claro, por eso es que el señor Dante Lucioni, o sea, su padre era el accionista de Carsa, o sea, me dio un conservador totalmente nuevo para evitar este tipo de cosas, ¿no? Y esa es una de las cosas. Y ahora, volviendo a tu otra pregunta. A la otra, la muerte, ¿no? Mira, originalmente muchos investigadores, como si en el caso del doctor Fishman, cuando la llevan al hospital John Hopkins en Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Agarra y le pasan el CAT scan y dice, no, esta chica fue muerta por un impacto de golpe, o sea, como un bate, según, ¿no? Entonces, eso pasa cada rato, él está acostumbrado, eso es lo que da a entender en National Geographic, ¿no? Ni más ni menos. Ni más ni menos. Bueno, pero tristemente cuando uno está en el escritorio es muy diferente a lo que cuando trabajas en campo. ¿Qué sucede? La chica no fue muerta por un impacto de golpe. La chica murió exactamente porque le dieron, como si le dieron de beber chicha, una chicha de 8, 9 o de 10, 15 días, solamente con un vaso ya estás alegre, con 2 vasos ya estás borracho. Ahora, ponte a una altitud de 6.380 metros de altitud, o sea, con la falta de oxígeno, para una edad de 14 años, ya, automáticamente esa niña estaba borracha y dormida. Y se congeló. O sea, la empaquetaron, ¿no? La empaquetaron y la enterraron como así, y ahí empezó a perder el calor y ya dormida nomás se quedó, o sea, se ha quedado dormida. Sin sufrimiento. Que es diferente a lo que uno ve en un documental que viene un
un chasqui o un inca o alguien y ¡pam! Le mete su piedra en la cabeza. Claro, claro, Eso se ve en el documental. no, pero por eso es que es exactamente el Unos equipo. salvajes totales. No, el Se equipo lo- de National Geographic, a través de sus grandes médicos que presentaron, y bueno, nuestro equipo decadente de acá de la Universidad Católica Santa María, ¿no? Que también, no sé de dónde, entre comillas, científico, que no tiene nada de científico, ¿no? Entonces, esto como si nos dio a entender fue de que realmente, o sea, no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque no estuvieron en el campo. En cambio, ¿qué sucede? Es la lógica, por eso Ajá. cuando hacemos el estudio de CAD scan, ella la encontramos, o sea, en esta posición, o sea, en la mano izquierda echada hacia la Echada. izquierda, Ya. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Al momento que la cámara se rompe, ella cae 60 metros y en la caída pierde la parte del fardo de la cabeza, ¿no? Y se golpea la cabeza en la caída. Por eso es que cuando se mira bien en el CAD scan, no encontramos rastros de sangre, porque es lógico. Si ella lo hubiéramos encontrado con sangre, La sangre que le discurre por el rostro para claro, abajo. exactamente, ¿no? Por la parte derecha de la cara, ¿no? Perdón, la parte derecha. La parte derecha de la cara, entonces nos podríamos indicar de que realmente la chica fue muerta hace 500 o 600 años atrás. Pero no, en primer lugar, no hay sangre por el exterior ni por la parte interior. No hay sangre. Entonces era ilógico de que ella murió hacia esa parte. Ahora, ¿por qué sucede? Y el CAD scan, ¿por qué lo encuentra de esa manera? Porque como ella queda, como se llama, caer, se corta la cabeza, perfecto, el golpe sí está, pero o sea, el impacto fue en el año 1995, o sea, en nuestra era. Como queda en la parte izquierda el calor y el frío, hizo de que como la sangre, al momento de romperse el cerebro, empiece a botar la sangre en el calor, ¿no? Se suelta. Si han visto la carne cuando está congelada y hay que descongelarla, ¿no? Suelta, Ya suelta. empieza a soltar, entonces empieza a discurrir y por eso exactamente el cerebro lo encontramos en la parte izquierda echada. Más no encontramos ningún rastro de sangre en la parte derecha. Tan simple, pura lógica, nada más. Eh, Sentido común. Bueno, con eso me gané mi doctorado en Europa, pues, imagina. Ah, sí, wow. Claro, porque ponte a pensar, yo no he estudiado tantas cosas y tenía que demostrarles a todo un comité científico Y así internacional. nomás, en una. Claro, o sea, porque nadie se había dado cuenta, ¿no? Entonces, pero aparte o sea, demostrar tantas cosas, o sea, porque ellos me pidieron, o sea, fui a estudiar al hombre de hielo, al Iceman, ¿no? Es un artículo, un cuerpo humano bueno, es de un hombre que vivió hace 5.350 años atrás, ¿no? Que fue asesinado todavía encima. O sea, fue interesante, es un estudio muy interesante, ha costado mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo participé también en el equipo y realmente aprendí muchas cosas, ¿no? Y ese es el sistema comparativo que cuando la prensa me acorralan, me pusieron como dice, entre la espada y la pared, tuve que pedir permiso al comité científico para poder explicar, porque teníamos que dar exactamente eh, la, el estudio del hombre de hielo, más no de la princesa. Entonces la prensa, bueno, le digo, bueno, tengo que tener el permiso del director, o sea, del presidente, o sea, del director del comité científico. Entonces ahí que hay cámaras cerradas, circuitos cerrados y todo este tipo de cosas. Allá los gobiernos, o sea, son muy cultos, o sea, para eso gastan cantidades de dinero, ¿no? Entonces agarra y van donde el presidente y el presidente ni tonto ni perezoso agarró como todo, bueno, o sea, yo no hablo el idioma alemán, o sea, estoy con tengo mi traductor también. Entonces me dice, explícalo. Así que, bueno, tuve que sacar mis pequeños fotitos, o sea, mal hechas, de eso que el otro, y empezar a dar toda una explicación, ¿no? Científica, y eso es lo que les gustó al Comité Científico Internacional para que, o sea, accedieran, o sea, bueno, no accedieron, o sea, ellos, fue un pedido de todos los comités científicos que se me diera el título de doctor, o sea, honoris realmente por los trabajos, o sea, que he empezado a hacerlo y todavía lo sigo haciendo. Doctor, muy bien, muy bien. Y creían que el rayo tenía algún poder que podía devolver la vida. ¿Y cómo se encadena esto con la dama Mira, Juanita? el dios Iyapu, o sea, encierra como decir al rayo, al trueno, a la granizada, o sea, ¿no? Está conformado, o sea, es como dice, tres conforman un dios, el dios Iyapu. Nah, o sea, es interesante, los incas también tenían sus cosas. Medio locos. Sí. ¿Y qué sucede? Agarra y en ese instante, ¿cómo se llama? Cuando hicimos el trabajo de investigación del segundo cuerpo que le denominamos Virginia, ¿no?
O sea, nos dimos cuenta, o sea, yo me di cuenta de que había, como decir, los incas conocían el pararrayo. Encontramos unos postes con sistemas metálicos en las partes bajas. Entonces, ¿qué hacía? Se humedecían automáticamente, entonces cuando caían los rayos, caían exactamente en los pararrayos y no ingresaban dentro de las cámaras. Entonces, lo que mi imaginación está en que la sacaban exactamente en la parte alta, ¿no? O sea, la colocaban y la dejaban ahí y botaban los pararrayos y cayera un rayo para poderla levantar. Esta teoría, bueno, la presentó Benjamin Franklin, estamos hablando ya en los 700, casi los 800, es Benjamin Franklin. Entonces, Benjamin Franklin describe, o sea, con alta cantidad de energía, poder resucitar a una persona. Que mira, que ahora ya lo tenemos, ¿no? Como decía el electroshock. Es cierto, o sea, claro. Eso no es como decir de ahora, eso viene de Benjamin Franklin. Pero después, como decir, una doctora, porque él parece que dejó un escrito, algo por ahí, y una escritora sacó la novela Frankenstein. Claro, que lo bueno, que le daban vida a un cuerpo muerto con una alta descarga de rayos, claro, de corriente. Pero lo colocaron en la parte del cuello, o sea, le colocaban hasta acá. En cambio, los incas fueron diferentes. O sea, colocaron un dispositivo, era como una paleta, esos de los chupetes Donofrio, para que la gente un poco tenga en cuenta, pero es grande, esa es la paleta que te hacen decir, que cuando la paleta de los doctores. Esa paletita larga, ya. Más o menos era de ese tamaño, pero con un sistema de punta, en la cual, como decir, este sistema estaba puesto al ombligo. ¿Para qué iban a colocar un dispositivo en el ombligo? Ahora, cuando le pregunto al doctor, vendría a ser ingeniero, un especialista en metales, Enrique Retamoso. Era de metal esta cosita, ¿no? Metal era. Claro, era de oro. De oro todo. Claro. Entonces, cuando yo le pregunto a Enrique Retamoso, le digo, hermano, ¿qué ha pasado acá? Me dice, es mala fundición. Yo le dije, no, los incas nunca hacían mala fundición. Él es un especialista en metales, pero más no en historia, ¿no? Por eso cada uno, como dice, en su lugar, ¿no? Claro. Entonces le digo, no, quiero que me investigues bien. Esto no es producto de un rayo. A ver, lo metimos a los, ¿no? ¿Cómo se llama? Tales corazonadas que tienen. Entonces, eso que te aumenta. Ajá. Bueno, es un microscopio. Microscopio. Ya, ok. Empezamos a mirarlo exactamente y me dice, sí, esto ha sido caído por un rayo. No uno, me dice. O sea, estaba picado. Entonces me di cuenta, ya. En ese instante yo ya sabía de que la princesa, en el caso Virginia, estaba ya carbonizada. Automáticamente. Pasó 2 días, 3 días, ¿no? Y justo, al día siguiente me botan de la Universidad Católica, o sea, me botan de los laboratorios, ¿no? Y ya no me permitieron ingresar por órdenes de la, ¿cómo dijo el guachimán? Me dijo por orden del director. O sea, entonces, ¿de qué director me estaba hablando? Del Carpio Ascuña. No le digo doctor, le digo por eso. Y si lo digo del animal Carpio Ascuña, porque hemos perdido, gracias a él, una cantidad de investigación. Porque o sea, yo estaba más por investigación, a mí no me importaba todavía el dinero, ¿no? Pero ellos estaban ya pensando en dinero y este tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Claro, volviendo al tema interesante. Entonces, ¿qué sucedió? Agarré y justo Reinhardt, después de 3 días, me dice, me llama por teléfono. Hola, Miki, sí, justo ya hemos abierto el cuerpo de Virginia, me dice. Sí, ya sé que está carbonizado, digo. ¿Cómo? Me dice. ¿Quién te ha dicho? O sea, se quedó sorprendido, pensaría que yo tendría un micrófono dentro del laboratorio, o tendría alguna cámara escondida. Yo no tengo plata para ese tipo de cosas, ¿no? ¿Verdad? Me quedé sin dinero, ¿no? Entonces yo le dije bien claro, ¿no? Sí, lo sé, digo. Pero como si yo estoy recién saliendo del laboratorio, es el primer teléfono que estoy chapando, nadie lo sabe. Todavía nadie ha sabido. ¿Y cómo tú ya lo sabes? No te preocupes, yo ya lo sé. O sea, claro, ¿por qué? Porque yo ya sabía exactamente. Por eso es que yo quería hacer un trabajo bien diferente. O sea, si me hubieran permitido, no me hubieran votado, ¿qué es lo que hubiera hecho? El fardo, ¿no? Como así, porque la niña estaba sentada, lo hubiera hecho buscar, hay unos... ¿Scanners? No. Aparte, ¿cómo se llama? Es una
es una cortadora, es una circular, especialmente diseñado para, es en el caso para hacer operaciones, ¿no? O sea, siente, o sea, esa cortadora siente que una carne humana, o sea, caliente, es muy especial, ¿eh? Toca y se separa, automático, y rapidísimo, para evitar cortarte, para que no te cortes, o no cortes a un compañero al momento del corte. Ah, ok. O sea, cuesta muchísimo también. Entonces, lo que yo estaba pensando era para hacer un corte, como así, desde la parte de la cabeza, o sea, por los costados, ¿no? De todo el cuerpo. ¿Con qué sentido? Para abrir, sabiendo que el cuerpo ya estaba carbonizado, sacar toda la parte carbonizada. Entonces, como está congelado, ¿qué sucede? Poder echar látex y tener el cuerpo, o sea, el rostro original de Virginia. Oh. Hubiéramos tenido, aunque sea, darnos el placer de poderla ver. O sea, y eso también me dio parte de cólera, bueno, a veces no me gusta tratar delante, como si de los micrófonos, ¿no? Realmente a esta gente que a veces, yo creo que el destino, yo creo que o sea, el público que nos está escuchando, ¿no? Juzgará a Carpio Ascuña, a Paredes, o sea, porque Paredes también se ha podido agarrar y decir, no, déjenlo trabajar, o sea, tanta gente que había, como decir, ¿no? O sea, de poder hacer cosas tan grandes, y realmente lo hemos perdido gracias a ellos, ¿no? O sea, por tontos, o sea, por un poco de dinero, ¿no? Se nos está acabando el programa y todavía he tenido bastantes, porque es un tema que hay que tratarlo para no olvidarlo y bueno, y también por aniversario, ¿no? Un descubrimiento, un año más del descubrimiento. Bueno, la última pregunta sería, salteándonos tantas cosas interesantes también, ¿cuál es la situación actual de la momia Juanita? De la dama Juanita, que no es momia, porque, claro, bueno, ya sabemos. Un cuerpo congelado. Un cuerpo congelado, discúlpeme, es que es el colegio, así nos han enseñado. Y yo soy periodista. Mire, ¿qué pasa? Actualmente, como se llama, está siendo mal trabajado. Está muy mal llevado. O sea, debería hacerse otro tipo de trabajo. Bueno, espero que realmente, si el Instituto Nacional de Cultura... O sea, mal en el sentido que se va a descongelar, se está malogrando el cuerpo. Se está dañando. Es que hay una bacteria que realmente no la pueden controlar. O sea, y exactamente porque no la pueden controlar porque son unos, bueno, no me gusta decir la palabra, pero no, realmente... No están capacitados. Sí, no están capacitados para llevarlo a cabo. ¿Y qué se necesitaría hacer? ¿Quién tiene que entrar ahí? ¿El INC? El Instituto Nacional de Cultura a través de Lima, pero yo no sé, porque creo que, o sea, los dineros corren por todos lugares. Tú sabes la cantidad de millonada que tiene ella. ¿Qué hará esta bacteria con el cuerpo? O sea, está dañándole la parte de la cara. ¿En cuántos años esto va? Mira, yo le calculo siquiera unos 15 a 30 años que va a dañar esta sección. Es ahorita nomás también, ¿no, doctor? Sí, pero no puedo hacer nada. O sea, tú sabes que lo tiene la Universidad Católica. Bueno, todavía creo que está Paredes. No lo sé. No sé. No, esperemos que cambien. Creo... De acá 100 años no va a estar él. Bueno, eso tampoco sí, va a estar de repente no, la ya momia Carpio Ascuña ya ya creo que ya fue en todos. Nosotros tampoco estaremos. Tampoco, ¿no? Entonces en el futuro alguien se tendrá que ocupar de estos cuerpos, ¿no? Sí, o sea, la ciencia un poco que va a adelantar, pero espero que el comité, porque, bueno, quieren que yo vuelva otra vez a Europa, ¿no? Me vinieron a buscar hace 3 años atrás, para volver otra vez a Europa, ¿no? Pero, no, yo ya, o sea... Hacer más investigaciones. Sí, yo no quiero vivir mi vida, o sea, quiero hacer... Sí, daría todo por recuperar mi vida. Tener mi esposa, mis hijos, o sea, daría todo, pero... Lo descuido es un poco por sus aficiones de arqueólogo. Es así, o sea, no te preocupes. Su vocación. O sea, la vocación de todos, por eso la mayor parte de todos los miembros del equipo son solteros. Los casados solamente miran una vez a sus hijos al año, una vez al año. Es difícil, la vida de un arqueólogo es así, pues. No, toda la gente que trabaja en ciencia, te digo, toda la gente que trabaja en ciencia a nivel mundial es así. Es así, o sea, por eso es que, bueno, ahora quiero vivir mis últimos días, o sea, entre alcohol, sexo, drogas, rock and roll. las bueno, cosas se lo merece, doctor. Nos ha dado un gran descubrimiento, ¿no? Pues aquí para Arequipa. Bueno, ya se está acabando el programa y siempre es un gusto conversar con usted. Y se nos han quedado bastantes cosas, también como este sistema que quería, este sistema de la criogenización, ¿no? Que creo que usted siempre lo investiga, está tratando de ver cómo
cómo Mira, vas a este tema, ¿no? sí, sí, o sea, ya tengo todo trabajo, o sea, presenté, bueno, en ese tiempo Creo estaba... que para la NASA creo que estaba proponiendo algo. No, para la NASA no, lo presenté el trabajo de investigación a la UNSA a A través la UNS, del claro. del doctor Rolando Cornejo Cuervo, para que me dieran, ¿cómo se llama?, todas las instalaciones para poder trabajar. Lo llevaron, él lo aceptó, le encantó, porque yo le expliqué bien, pero lo llevó a la asamblea universitaria y la asamblea universitaria me contestó con una carta indicándome de que ellos iban a conseguir los investigadores. Hasta el día de hoy siguen buscando a los investigadores. No saben de qué es el trabajo, porque me gustaría hacerlo en nuestro país, porque si lo podemos hacer estamos hablando de millones y millones de dólares. Recordemos otro grande que tampoco el Perú lo apoyó, es Pedro Paulet, ¿no? Que Ajá. él tenía investigaciones y pedía dinero al Perú y se lo tuvieron que dar en otros países, ¿no? Así Y es. perdemos a veces ser los primeros, los propulsores y hubiéramos tenido nuestros primeros aviones o nuestras primeras máquinas, ¿no? La propulsión, pero bueno, esa será ya materia de otro programa y también lo invitamos para otra oportunidad para conversar ya de toda esta parte esotérica y misteriosa en sus viajes, ¿no? Porque no sé, nos acabó un poco el tiempo, pero me imagino tiene muchas historias y si es que no es problema que usted las cuente, aquí gustosamente lo vamos a escuchar.